Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador, que hoy día les va a hablar sobre el gran problema del turismo durante y después de la pandemia. Antes de la pandemia, el turismo era una actividad comercial donde lo importante era fundamentalmente el placer, la diversión o el descanso de los turistas. La pandemia, el cambio climático y todo lo que estamos viviendo nos ha obligado a pensar que los seres humanos tienen que ser menos contaminantes, menos consumistas, menos derrochadores, menos explotadores de la naturaleza. Sabemos que la contaminación del aire, de las aguas, del suelo, el plástico, el consumo de aletas de tiburón, de drogas, de carne, de transgénicos, el transporte, las comunicaciones, etcétera, está cambiando el uso del suelo y la ocupación del espacio físico. El ser humano está invadiendo áreas silvestres, está cambiando los océanos, la atmósfera, la tierra, y esto tiene consecuencias impredecibles. Una de ellas ha sido la aparición de pestes como el COVID y de sequías que tienen consecuencias o también de inundaciones, huracanes, tornados, pero además de olas migratorias humanas, de la extinción masiva de especies y, como siempre, lo que nos cuenta la historia, los trastornos ambientales como las sequías o inundaciones, las hambrunas, llevan a guerras, pero las guerras ahora ya no son con espadas, son con armas nucleares. El turismo se convirtió en el mecanismo de uso de la naturaleza y de las personas para el entretenimiento humano, pero ahora los seres humanos estamos obligados a proteger la naturaleza que estamos agrediendo. Esto es a animales, plantas, la vida con su diversidad y procesos de evolución, pero además estamos obligados a proteger culturas, razas, etnias, nacionalidades, conocimientos, la historia de otros seres humanos que nos precedieron y que ahora están siendo arrasados y arrastrados por una sociedad donde las máquinas van tomando el control de todo y los humanos van dejando de ser los factores fundamentales de su propia evolución. Esto nos obliga a pensar que el turismo de protección es el nuevo turismo. En este nuevo turismo, los viajeros llegan a lugares hermosos, pero donde las especies y los seres humanos están en peligro. El nuevo turismo lleva a los seres humanos a apreciar especies que posiblemente ya vivían los últimos años en este planeta. Ríos, montañas, que visiblemente también desaparecen por el cambio climático, al igual que los bancos de coral o los glaciares, aquí en los Andes, por ejemplo. Pero a diferencia de los que asisten al Coliseo Romano a apreciar los últimos momentos de vida de seres humanos y animales y disfrutaban, los nuevos turistas viajan para ayudar a proteger la biodiversidad, la diversidad cultural, luchar contra la contaminación, contra las enfermedades, contra la violencia ejercida por siglos contra los aborígenes, contra las mujeres, contra personas de otras religiones, culturas, orientación sexual, edad y sobre todo de otro lugar geográfico del planeta al que se lo ha venido sometiendo para que sea proveedor de recursos naturales, mano de obra barata o un sitio estratégico. Creo que estamos empeñados en que debe haber un nuevo turismo de protección, conocimiento y conciencia ecológica, cultural y sanitaria que convierta a los viajeros en agentes de cambio de la sociedad y que tienen
que responder ante territorios bajo amenaza del cambio climático, la extinción o la desaparición de herencia cultural. Para hacerlo esto, creo que debemos hacer centros de información y ayuda o acompañamiento a turistas y además llegar con información a través de la internet para que los que quieren visitar el Océano Pacífico, las Islas Galápagos, cuna de la ciencia basada en la teoría de la evolución de Charles Darwin, las costas del Pacífico, por ejemplo en Ecuador, cuna de las principales culturas navieras de Sudamérica, o la biodiversidad en los bosques secos y húmedos del trópico, en los Andes, cuna de culturas andinas, de especies de montañas y valles adaptadas a la altura, o la Amazonía, cuna de culturas amazónicas, de especies adaptadas a la selva húmeda, fuente de la mayor biodiversidad del planeta, uno de los lugares o reinos de la mayor cantidad de insectos y aves. La crisis económica de Ecuador por la pandemia y sus malos gobiernos han permitido que empresas agrícolas de extracción minera o pesquera expandan su ocupación de suelos en áreas silvestres y que ahora son devastadas. Los agricultores con agricultura mecanizada, con pesticidas y especies manipuladas genéticamente están expandiendo su territorio. Hay una extracción minera, petrolera, mecanizada, plantaciones enormes y flotas de barcos que devastan los océanos. A todos estos se suma la expansión de plantaciones de coca, porque el narcotráfico se ha convertido en Ecuador en un centro de producción, de exportación de cocaína y además se dice que es la autopista de la coca de Sudamérica. Y esto, acompañado de una violencia así como de una ola migratoria que sale de Ecuador hacia Estados Unidos y Europa. La idea de usar las áreas protegidas, que en Ecuador son el 30% del país continental y más de 40.000 kilómetros cuadrados en Galápagos, como recurso económico, desarrollando la economía de protección ambiental, que ya la estamos viendo. Esto es la economía que reemplaza el uso de combustibles fósiles, que recicla, que reduce, que reusa, la economía que reemplaza los pesticidas, que lucha contra el sedentarismo, la obesidad, los alimentos tóxicos o que se enferman con lo que contiene mucha grasa o azúcar. Pero también es la economía donde los turistas van a otros países a sembrar árboles, a proteger tortugas, a proteger animales, inclusive animales domésticos que se los cría bajo sistemas de producción agropecuaria donde la tortura es toda una vida antes de matarlos. Reemplazamos al turismo de safaris para matar animales en África o pescar peces de espada en los océanos o para cazar aves, o ese turismo para traficar y comprar animales exóticos para explotar a personas de otras razas o culturas en la industria del sexo, del entretenimiento o del abuso de poder, sea económico, cultural o en ese consumismo en que nos encontramos inmersos y donde los turistas pueden hacer en nuestros países lo que es ilegal y caro en el suyo. Los nuevos turistas ya no tienen solo que buscar el placer, la satisfacción, el uso, aquello de lo que no pueden disponer en sus países, sino que al contrario, tienen que venir a ayudar, a conservar, a proteger aquello que no hay precisamente en sus países. Una conciencia ecológico, cultural y social, además de una conciencia sanitaria, es lo que debe tener un turista para llegar a uno de nuestros países que son tan sensibles, porque
poseen una gran biodiversidad y una gran diversidad cultural. Deben ser turistas que no lleven enfermedades de un lugar a otro, que no vienen a matar, a consumir lo ilegal en su país, que no vengan a nuestros países con su afán de consumo de aquello que para ellos es simplemente una novedad, pero que tiene un peso terrible cuando es destruido en la naturaleza o en las comunidades humanas, como por ejemplo especies en peligro de extinción o cuando se viene a consumir drogas en nuestros países. Los turistas deben venir a conocer, aprender, investigar, explorar, ayudar, convivir con seres humanos y con la naturaleza, a colaborar con programas de protección en áreas naturales, en áreas de culturas ancestrales, en áreas con problemas de salud que tienen los gobiernos locales y seccionales. Procurar crear conjuntamente centros de información, ayuda, acompañamiento a estos turistas, donde además de que se les brinda información, se les da clases de español, se les incluye en el conocimiento sobre la naturaleza, los animales, las plantas, los lugares, las montañas, ríos, selvas. También se habla sobre los problemas de salud, las enfermedades transmisibles, los animales peligrosos, los efectos del clima, la altura, la humedad, la temperatura en su salud. Y cuál debe ser su conducta ante las culturas locales, por ejemplo, en fiestas, en peregrinaciones, en mercados, ante tradiciones o en el comportamiento sexual o ante grupos y comunidades. Es necesario que al nuevo turista se le brinde no solamente facilidades para su alojamiento y transporte, sino que también se le brinde acompañamiento médico, psicológico, traductores e inclusive acompañamiento policial, online, a distancia, que les brinde seguridad, que les permita un mejor desenvolvimiento y una mejor comprensión del entorno y que les convierta en seres humanos menos expuestos, menos vulnerables, que pueden regresar a su país sin un contratiempo peligroso, luego de haber sembrado un árbol, de haber salvado un animal, de haber ayudado a un indígena nativo, a un estudiante, a una mujer, a un pobre. Muchas gracias.